A mediados de junio vamos a tener una cuadratura entre dos planetas bastante difíciles, Marte y Urano, que va a ocurrir a finales del signo Leo y Tauro. Vamos a hablar un poquito de esto. En primer lugar, recordar que Marte es un planeta superior. ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista heliocéntrico, nosotros vemos que Marte está más allá de la Tierra. Urano, por supuesto, ya es un planeta transpersonal porque no es visible a ojo desnudo. Saturno es el último planeta que es visible a ojo desnudo. Desde la perspectiva antigua, que era una perspectiva geocéntrica, Marte también se considera un planeta superior porque está más allá del Sol. En esta perspectiva se pone a la Tierra como el centro. Y si bien nosotros sabemos que eso no corresponde a la realidad, este es el modelo que usamos en astrología porque nosotros tomamos el movimiento del cielo alrededor de la Tierra como punto de partida para hacer astrología. Marte es un planeta maléfico en la tradición. ¿Por qué se considera un planeta maléfico? Porque es extremadamente seco y extremadamente caliente. Y donde hay tanto calor y tanta falta de humedad, es muy difícil que se sostenga la vida. Pero Marte también es un planeta que pone límites. Es un planeta que nos ayuda a ir en pos de nuestros deseos, diciéndole al entorno, no, hasta acá. Es un planeta que rige Aries y Escorpio en el famoso tema mundi, que es el zodíaco arquetípico, ahora lo vamos a ver, porque todos los planetas en el zodíaco arquetípico, salvo el Sol y la Luna, que no son planetas, sino que son luces, rigen un signo masculino y un signo femenino. Por lo tanto, Marte rige a Aries, un signo masculino de fuego, y a Escorpio, un signo femenino de agua, y además está exaltado en Capricornio. ¿Qué es Marte? Representa cómo luchamos, cómo nos defendemos. Representa la masculinidad, los hombres jóvenes, los hombres guerreros, los hombres que son deportistas, aquellos hombres que luchan por obtener un lugar en el mundo. En la astrología psicológica se dice que Marte representa el tipo de hombre que atrae a la mujer. Deseos, objetivos, la sangre, cuchillos, elementos cortantes. Recordemos que el metal que se asocia a Marte es el hierro. Comidas picantes que producen calor. Esto es interesante y lo pongo porque en la antigüedad toda la realidad que nos rodeaba estaba dividida o estaba clasificada según los planetas. Entonces Marte representa, por ejemplo, terrenos muy secos donde hay plantas espinosas, por ejemplo, en las comidas, como decíamos, comidas picantes. em, Así que eso es interesante de ver, ¿no? La astrología se usaba para clasificar a todo, a toda la realidad física alrededor nuestro. Por ejemplo, en tipo de enfermedades. Bueno, Marte, ¿qué va a representar? Marte va a representar fiebres, Marte va a representar heridas, Marte va a representar aquello que nos arde. Me encanta ver la vida desde esta perspectiva. Y aquí vemos el tema mundi y vemos cómo Marte rige eh, a, a Aries, un signo masculino, y a Escorpio. Y ambos son signos que están en cuadratura o a 90 grados de las luces. Y la cuadratura o los 90 grados son justamente momentos, aspectos de tensión, y eso es consistente con esta visión de Marte como un planeta problemático. Incluso antiguamente Marte tenía también esta fama de ser un planeta problemático, un planeta justamente, bueno, difícil, porque en su movimiento, cuando los astrólogos observaban el movimiento de Marte, veían que Marte no era tan prolijo como los otros planetas superiores, Júpiter y Saturno, a la hora de estacionar. Júpiter y Saturno estacionan cuando están en un aspecto de trígono al Sol. Y Marte a veces estaciona en el trígono, otras veces estaciona más cerca de la cuadratura. Este comportamiento errático de Marte también suma a su fama de ser un planeta rebelde, hostil, poco propenso a acomodarse bueno, al entorno, digamos, ¿no? Es un poquito peleador.
Pero en este caso vamos a estar hablando de la cuadratura de Marte y Urano con un Marte en Leo. Y aquí ustedes van a ver clase 9 porque esto es parte del curso de principiantes que lo tengo en formato pregrabado y que muy pronto voy a tener también en formato de Zoom presencial. Y Marte en Leo es un Marte que está en un signo de fuego, que es un masculino, extrovertido, fijo. Leo es un signo fijo, por lo tanto, cuando se le mete una idea en la cabeza, no hay manera de sacársela. Caliente, seco, y cuando nosotros ahora que vamos a estar hablando de la cuadratura de Marte-Urano en el cielo, el hecho de que se haga desde un signo fijo también es importante porque eso nos da la pauta de que es muy posible que los efectos perduren en el tiempo. Los signos fijos, cuando un planeta en un signo fijo hace un aspecto, hace una conjunción o impacta en algún lado de nuestra carta natal o en el mundo, en la carta de un líder, por ejemplo, sus efectos tienden a ser de largo plazo, porque eso es lo que hacen los planetas en signos fijos. También el hecho de estar en Leo nos va a mostrar un Marte actuando de modo espectacular, causando sensación, haciéndose ver, con entusiasmo. Bien, si yo tuviera que pensar, siempre cuando yo enseño astrología, me gusta pensar en imágenes y me gusta pensar en Marte como los autos, porque los autos avanzan, nos llevan a lugares, nos permiten llegar a lugares, bueno, tienen motores, que es algo que se asocia a Marte. Y si tengo que pensar en Marte en Leo, bueno, pensemos, por ejemplo, a ponerlo vamos a usarlo por la contrapuesto, por el contrapuesto. Si yo pienso en un Marte en Tauro, ¿qué voy a pensar? Voy a pensar en un tractor. Voy a pensar en un tractor pesado, sólido, que avanza muy lentamente, pero que trabaja la tierra. En cambio, si yo pienso en un Marte en Leo, quiero generar un impacto, quiero impresionar a otros. Entonces me parece que un auto de este tipo es un muy buen modo de imaginarnos que representa un Marte en Leo, siempre causando sensaciones desde lo espectacular. Y Urano, que es un planeta que es transpersonal, que no es visible a ojo desnudo, representa lo nuevo, lo que irrumpe, aquello que no tiene referencia. Podemos pensar en ondas, en aviones, en internet, en el espacio, en los astronautas. No hay cable, ¿sí? Están allí como flotando en el espacio. También, por supuesto, cuestiones sociales, porque Urano es el corregente de Acuario junto con Saturno, cuestiones que involucran el medio ambiente o grandes grupos. Y recordemos que es un planeta muy lento, pasa varios años por un signo. Entonces, si pensáramos en palabras claves referidas a Urano, podemos pensar en electricidad, movimientos sociales, tecnologías, aviones, redes sociales, la conquista del espacio, pero también en cuestiones que tengan que ver con algo que irrumpe, con explosiones. Sobre todo, Marte, Urano es un aspecto de explosiones, de agresividades, ¿no? Pero siempre pensando desde Urano, pensando desde las tecnologías que facilitan esa agresión. Ok, entonces, ¿qué podemos esperar de Marte-Urano? Accionares impulsivos, enérgicos, aunque llenos de intermitencias, repentinos estallidos de actividad al modo de una descarga eléctrica, enorme irritabilidad, cuidado, si van a manejar, presten atención, sobre todo si tienen planetas en los últimos grados de los signos fijos, de Tauro, de Leo, de Escorpio, de Acuario porque este Marte-Urano produce apuro, produce irritabilidad y eso nos puede llevar a tener accidentes. Un deseo de que todo sea inmediato, enorme impaciencia, un proceder novedoso, porque todo es virtud y condena, también nos trae las posibilidades de cortar con lo viejo y traer ideas nuevas. Puede ser un aspecto sumamente creativo, sobre todo si por tránsito nos toca partes de nuestra carta. Interés por lo nuevo, experiencias poco usuales. Las personas que ya nacen con un Marte-Urano se destacan por su capacidad de abrir caminos, de llevar adelante nuevas ideas, ¿no es cierto? Suelen ser rebeldes. Vamos a ver algunos ejemplos. Frida Kahlo nació con una conjunción
Marte-Urano. Lady Gaga, fíjense, ¿no? Todas personas insólitas, personas que traen modos nuevos, personas que se destacan por su creatividad. Bueno, pero ¿qué podemos esperar de este tránsito? Turbulencias, explosiones, imprudencia, ilegalidad, porque Urano siempre se mantiene un poquito al margen. Desprecio por la opinión pública, accidentes, heridas severas, explosiones. Vamos a ver, vamos a pensar en la última vez que Marte y Urano estuvieron haciendo un contacto tan fuerte, que fue cuando estuvieron en conjunción en agosto del 2020. Vamos a pensar en algunos hechos o eventos que ocurrieron en ese momento. Por ejemplo, el 8 de agosto del 2022, dije 2020, quise decir 2022, decenas de cubanos salieron a protestar contra la dictadura castrista. No sería nada raro que ahora que se va a volver a dar un aspecto entre estos planetas, por cuadratura, volvamos a tener, em, bueno, protestas en Cuba. Luego, en China, esta es una noticia del 4 de agosto del 2022, misiles balísticos sobrevolaron Taiwán por primera vez en la historia. Fíjense lo de los misiles balísticos, ¿no es cierto? Marte y Urano, las tecnologías y los, bueno, los misiles que son muy marcianos, porque finalmente son herramientas de agresividad. Otra noticia impresionante del 2022 fue que Estados Unidos en ese momento mató al líder de Al-Qaeda y en el momento, y lo mató con drones, fíjense qué interesante, ¿no? Marte-Urano. En ese momento, en el momento en que el entonces presidente de los Estados Unidos hizo el anuncio, Marte y Urano estaban justamente angulares. ¿Sí? El momento que él hizo la conferencia de prensa donde anunció. Esto yo lo tengo en un video, por eso dejé aquí esta imagen del 2022. Si quieren, es un video sobre Marte Urano que se llama Tendiendo Redes, así que los invito a que miren ese video en mi canal de YouTube si quieren ahondar en este tema. Me pareció bastante impresionante que al momento exacto de la conferencia de prensa, Marte y Urano estuvieron angulares en la casa 4 para los Estados Unidos, porque esta carta está levantada para coordenadas de Washington, D.C. Muy bien, bueno, pero en ese momento fue una conjunción, en este momento es una cuadratura, ¿sí? Entonces, en esta cuadratura, ¿qué podemos esperar? ¿Qué son las cuadraturas? Son aspectos de fricción. William Lilly los llama guerras, guerras imperfectas. Los planetas se relacionan desde un lugar de tensión y para poder actuar creativamente necesitan hacer adaptaciones constantes. Es un aspecto que lleva a la acción, es muy dinámico justamente por esta necesidad de estar haciendo adaptaciones constantes, ¿sí? Em, Seguramente se vive con una necesidad de elegir entre dos opciones que parecen incompatibles. Por lo tanto, nos tenemos que poner creativos, sobre todo si tenemos planetas en estos últimos grados que son alcanzados o activados. Es muy activador este aspecto. Por este aspecto en tránsito, vamos a necesitar ponernos creativos y encontrar la mejor manera de poder manifestar creativamente esta energía en nuestra vida. Entonces, ¿qué podemos esperar? Deseo de rebelarse contra el status quo, de avanzar en una dirección nueva, ganas de actuar en forma espontánea, combatiendo la rutina, ideas nuevas, cortes, pérdidas que llevan a una reorientación y explosiones, tanto emocionales, porque Marte es un planeta muy emocional y cuando está con Urano, la sensación es que tenemos los dedos en el enchufe y por todo explotamos, así que también meditaciones, respiraciones, contar hasta 10. Cuidado porque estamos sumamente explosivos. ¿Qué nos dice Reinhold Evertin en su libro de combinaciones de estrellas de influencias estelares acerca de la combinación de Marte-Urano? Posibles intervenciones quirúrgicas, sangrado. Recordemos que Marte
está relacionado con la sangre. Esfuerzo físico aplicado de modo súbito, esta cuestión uraniana de lo súbito. Acciones imprevistas, determinación, coraje, tensión, tensiones a nivel anímico. Necesidad de independencia, intolerancia, a nivel sociológico, revolucionarios y violentos. Bueno, quiero recordarles que el 17 de junio, unos días, apenas unos días después de que se haga esta cuadratura partil, voy a estar hablando sobre aspectos. Así que si ustedes no tienen claro lo que es una cuadratura, los invito a que hagan este taller que dura solamente un día. Porque, claro, a veces uno dice, bueno, acá yo veo una cuadratura, pero ¿cómo me doy cuenta que esto es una cuadratura? Bueno, se los voy a mostrar. Entre Marte, aquí está Marte, y Urano tenemos 90 grados. ¿Cómo nos damos cuenta que aquí hay 90 grados? Esto es una cuadratura separativa, porque Marte es más veloz que Urano y por lo tanto se está separando. Fíjense, Marte está a 28 de Tauro. Si nosotros vamos al 28 de Géminis, esos son 30 grados. Al 28 de Cáncer, esos son 60 grados. Y al 28 de Leo son 90 grados. Esto es una cuadratura. Poder diferenciar entre una cuadratura aplicativa o separativa es fundamental, fundamental. Esta es la primera cuarta parte del ciclo, si dividiéramos el ciclo de la conjunción de Marte-Urano que se hizo en el 2022, aquí esta es la primera parte. Entonces, si nosotros tenemos planetas en Tauro, Escorpio, Leo o Acuario, y en el 2022 fuimos impactados por esta conjunción entre Marte y Urano, ahora podemos ver las consecuencias, cómo se fue desarrollando esa semilla que se sembró en el 2022 y hacer los ajustes necesarios en nuestra vida. Bien. Ok. Vamos a pensar en personas o países que van a estar fuertemente impactados por este tránsito. Uno de ellos es Israel. Israel tiene a Marte a finales de Leo, por lo tanto, ahora va a estar con un retorno de Marte en cuadratura Urano. Vamos a tener noticias de Israel en el mes de junio. Bueno, no es difícil tenerlas porque siempre tenemos noticias de Israel desde que empezó el conflicto, pero en este momento, fíjense, en este momento vamos a dar novedades al respecto. ¿Ok? Otra persona, un líder mundial que también va a estar fuertemente impactado por este tránsito, y ya lo estamos viendo, es Donald Trump, con un Marte y un ascendente a finales de Leo, justo con un retorno de Marte también. Fíjense que ese Urano va a tocar su medio cielo. Bien, ya lo vimos con la bomba que tiró Elon Musk con respecto a que Donald Trump está en la lista de Epstein. Pero aquí esto se va a agudizar cuando se haga partir la conjunción. Otra persona famosa, o no sé si famosa es la palabra correcta, sino un líder mundial cuyas decisiones han tenido un fuerte impacto a nivel mundial, es Biden, el otrora presidente de los Estados Unidos, porque tiene tanto el Sol como Venus a finales de Escorpio, Quirón a finales de Leo, y esto nos indica que va a ser fuertemente impactado por esta cuadratura. Ya también es otra de las personas que estamos viendo que ya la conjunción, yo estoy hablando de cuando la conjunción se hace partir, pero ya esta conjunción, perdón, esta cuadratura está dentro de orbe desde hace bastantes semanas y ya hemos visto que este hombre se anunció que tiene un cáncer terminal y además también hay un revuelo muy grande dentro del Partido Demócrata de los Estados Unidos porque se admitió que él no estaba en condiciones de ser presidente por una enfermedad mental que ya sufría y que esto se mantuvo en secreto. Así que bueno, vamos a tener también más novedades sobre Biden. Me gustaría ahora hablar de qué podemos pensar de esta cuadratura según cada ascendente, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que como Marte y Urano están a finales de signo,
Bueno, esto, cuando nosotros vemos el dibujo parecería que Urano está en la casa 3, pero para un ascendente en Aries, este Urano va a estar en casa 2 y este Marte va a estar en casa 5. Entonces, ¿dónde se van a dar los imprevistos, la necesidad de cambio para las personas con ascendente en Aries? Muy bien, con respecto a cómo manejan su dinero. Van a sentir una presión muy grande por tener libertad económica. Y este Marte, desde la casa 5 trayendo la posibilidad de ponerse muy creativo para lograr esta libertad económica que están necesitando los ascendentes en Aries. Esto va a ser mucho más fuerte si además la persona tiene planetas en los últimos grados o ángulos en los últimos grados de los signos fijos. Las personas con ascendente en Tauro van a tener esta cuadratura haciendo un impacto en sus casas. Uno, que tiene que ver con el cuerpo, con la salida al mundo, con la motivación personal, y en la casa 4, el hogar, pero también la familia y los padres. Entonces, yo he visto muchas personas con ascendente en Tauro que están por mudarse, por ejemplo, y que han tomado la decisión de mudarse imprevistamente, con una necesidad de resolverlo muy velozmente. ¿Por qué? Por cambios personales que han tenido en su vida, eso es típico de esta cuadratura, ¿sí? Pero recordemos que cuando nosotros miramos una carta natal personal, también tenemos que tener en cuenta que nuestro entorno familiar está incluido dentro de esa carta natal. Por eso es tan importante usar derivadas. Y aquí nosotros podríamos ver que esto se da más bien, por ejemplo, con nuestros padres, ¿sí? Así que tener en cuenta eso, tener en cuenta que nosotros no solamente vamos a ver manifestándose esta cuadratura en nuestra propia vida, sino también en la vida de aquellos que nos rodean. Para una persona con ascendente en Géminis, esto se va a dar a final en la casa 12 y en la casa 13. El dibujo confunde un poquito porque, bueno, justo se da a finales de signo y yo estoy usando así con signos enteros, digamos, ¿no? Pero bueno, la casa 12, necesidad de aislarse, mucha creatividad que viene a raíz de estar encerrado, ¿sí? Y la casa 3 puede producir peleas con hermanos. Hay que cuidar la palabra puede ponerse muy agresiva, podemos tener así como arranques de agresividad verbal que pueden traer conflictos con vecinos, cuidado con los accidentes de auto. Así que bueno, esto es para los ascendentes en Géminis. Y para los ascendentes en Cáncer, esto va a estar teniendo su efecto en las casas uno, 2, perdón, uno, 2, 2 y 11, ¿sí? Así que nuevamente, casa 2, Marte, cuidado con los gastos imprevistos, cuidado con Marte que quema el dinero. Marte es un planeta que le gusta quemar y cuando está en cuadratura con Urano pueden haber gastos imprevistos o bueno, un ponerse a gastar dinero sí de forma un poquito compulsiva, así que cuidado con esto, ¿sí? También una oportunidad de usar el dinero, nuestros recursos personales para proyectos, porque Urano en la casa 11 se pone muy creativo, ¿sí? Así que puede ser un momento de inversiones y de ser sumamente creativo. Si está en el ascendente es Leo, vamos a tener un Marte en la casa 1 y vamos a tener un Urano en la casa 10. Esto puede traer una necesidad de, bueno, mucha energía vital, así que a ponerse las zapatillas y a gastar un poco de esa energía que nos va a estar sobrando si tenemos un ascendente en Leo, pero también cambios a nivel laboral, quizás peleas con jefes, necesidad de hacer cambios en nuestro trabajo, con respecto a cómo nos presentamos al mundo también y cómo nos presentamos profesionalmente. Bien, para un ascendente en Virgo, Marte va a quedar en la casa 12, Urano va a quedar en la casa 9. ¿Ok? La casa 9 es una casa donde nosotros vamos a, si tenemos el ascendente en Virgo, tener necesidad de nuevas ideas, nuevas ideas, nuevos cursos, nuevos aprendizajes, una manera más libre
de vivir lo religioso, usar tecnologías para aprender astrología, por ejemplo, eso puede ser muy novedoso. Y también con ese Marte en la casa 12, bueno, eh, quizás energizarnos a través de aislarnos un poco, meditar acerca de cuáles son nuestras creencias de vida, qué- cuáles son nuestras creencias religiosas, o irnos de viaje a lugares aislados, muy lejos, lugares insólitos, etcétera. Con el ascendente en Libra, Marte nos va a quedar en 11, Urano nos va a quedar en 8. Esto siempre puede traer cuestiones relativas, por ejemplo, a herencias, si fuera herencias sobre todo con respecto al dinero de la madre, o el dinero, o también cuestiones de arreglar impuestos, o cómo manejo el dinero con mis socios, sobre todo el dinero que obtengo a raíz de mi trabajo personal. Y aquí estoy usando lo que se llaman casas derivadas, porque quiero recordarles que nosotros también podemos ver esto con respecto a el entorno que nos rodea. Entonces, quizás aquí tengo que resolver problemas con mis socios que tienen que ver con el dinero que me entra a través de la empresa y cómo ellos están gestionando ese dinero, ¿no es cierto? Esta cuestión de las casas derivadas y cómo ver los aspectos, pero usando casas derivadas me resulta súper interesante y en julio voy a estar dando un taller de 2 encuentros como para ampliar nuestra mirada de los aspectos en una carta natal. Así que los invito a que me acompañen, va a estar muy interesante. Lo voy a estar haciendo utilizando la carta de Carl Jung y viendo cómo también podemos interpretar lo que sucedía en la vida de sus padres a través de usar de usar su carta. Es una manera muy interesante de verlo. Para los ascendentes en Escorpio, esto se va a hacer en la casa 17. Bueno, nuevamente, socios, parejas, una necesidad de libertad en los vínculos, una necesidad también de libertad y de traer ideas novedosas, quizás cambiando de socios o asociándonos con personas que nos aportan libertad para poder nosotros poder hacer nuevos proyectos o nuevas acciones en nuestro trabajo que nos ayuden a tener más libertad. Con un ascendente en Sagitario, vamos a tener la casa 6 y la casa 9. Atención, atención con las cuestiones que tengan que ver con empleados, también con síntomas. Síntomas puede ser un buen momento para hacerse estudios a través de tecnologías, ¿sí? Así que este es un momento para aprovechar. Eh, y bueno, recordar que la casa 6, donde va a estar Urano, es una casa que a veces nos conecta con lo trabajoso, lo rutinario. Así que podría ser un momento de quizás conectarnos con lo extranjero, con personas en el extranjero que nos ayuden a organizar nuestras tareas cotidianas. Por ejemplo, estoy pensando si tenemos un trabajo, poder usar tecnologías para automatizar parte de ese trabajo y seguramente sean personas extranjeras las que nos ayuden a alivianar nuestras rutinas o nuestras cargas cotidianas. Bueno, esto ya lo comenté. Con un ascendente en Capricornio vamos a tener la casa 8 y la casa 5. Puede ser que tengamos a nuestros hijos viviendo procesos un poco difíciles o a nuestros hijos muy pendientes de vuelta a uso derivadas de sus viviendas, ¿sí? Esto estoy usando derivadas aquí. Quizás nosotros bueno, con un Urano en la casa 5 hacer un hobby que tenga que ver con bailar, que tenga que ver con cuestiones rítmicas, eso es muy uraniano, y sobre todo resolver problemas de dinero con nuestros hijos o problemas de impuestos, problemas de herencias. Marte allí puede producir conflictos. Con el ascendente de Acuario vamos a tener la casa 4 y la casa 7. Puede ser que necesitamos resolver temas eléctricos en nuestras viviendas. Puede ser que necesitemos también, bueno,
resolver temas con nuestras parejas. Marte en la casa 7 alerta acerca de posibles peleas con la pareja, sobre todo si nos ponemos en un lugar de competir. En cambio, si nos ponemos en un lugar de colaborar, puede ser un momento súper creativo donde avancemos con un montón de cosas. Así que, como siempre, la energía está dada en el cielo y dependerá de cómo uno la utilice. Y con el ascendente en Piscis vamos a tener la casa 6, Marte en la casa 6. Atención nuevamente con caídas, sobre todo por exceso de velocidad, por acciones intermitentes, con golpes que afecten a que afecten a nuestra salud, pero también puede ser un momento para hacerse análisis de sangre y sobre todo chequear el nivel de hierro en la sangre, ¿sí? Porque Marte se asocia al hierro. Y este Urano queda en la casa 3, puede ser un momento interesante para comunicar desde un lugar más novedoso, para comunicar ideas nuevas. Puede ser también un momento para, bueno, contratar empleados, pero que utilicen nuevas tecnologías. Puede ser un momento súper creativo para los ascendentes en Piscis, igual que para todos los ascendentes. Simplemente tener en cuenta que el aspecto en sí es un aspecto, es un tránsito tenso, es una cuadratura de aspectos de planetas difíciles. Pero si nosotros usamos la astrología a nuestro favor, podemos lograr cosas muy creativas. Realmente puede ser un gran empujón para hacer aquello que siempre nos daba un poco de miedo, de pereza. Este es un aspecto para valientes. Bueno, espero que les haya servido. Me encantan sus comentarios. También los invito a que comenten en mi nueva docuserie y nos vemos la próxima.